con el único motivo de compartir la palabra. Bueno, para poder empezar, por favor les pido que se pongan de pie para orar. Oremos. Bendito Padre Santo, gracias Señor por este tiempo, Señor, que tú permites, Señor, de poder reunirnos. Padre Santo, reconociendo que tú eres el Alfa y el Omega, Señor, principio y fin, Señor. Padre Santo, después de este día agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Nos has cuidado, Señor, nos has protegido, Señor. Y ahora, Señor, estamos reunidos, Padre Santo, para poder buscar tu rostro, Señor, alabarte, adorarte. Y ahora, Señor, vamos a entrar para poder abrir tu palabra, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo, Padre, y que cada uno de nosotros salgamos renovados, restaurados, Señor, animados, Padre Santo. Que el Santo Espíritu tome el control, Padre Santo, de principio a fin, Señor. Gracias por todo, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, hermanos. Bueno, el tema que he titulado para hoy día ha sido ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Muchos se habrán hecho la pregunta, personalmente yo lo hice. ¿Qué carrera estudiar? Una vez pregunta. ¿Qué carrera debo estudiar? Otra de las preguntas que también uno se haya hecho: ¿dónde debo vivir? ¿Qué auto debo comprarme? ¿O qué departamento, qué casa debo comprar para vivir? O si el trabajo donde estoy será la voluntad de Dios que siga ahí, o debo salir. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces se ha hecho esas preguntas, o quizás se hará más adelante. Bueno, vamos a ver algunos aspectos específicos. Uno de ellos dice, reconocer primeramente que somos pecadores. Otro, segundo, Dios quiere que nos arrepintamos. Tercero, reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El siguiente, vivamos en santidad, apartados del pecado. Pero vayamos a la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias a 1 de Tesalonicenses. Capítulo 5.
Amén, hermanos. Capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice aquí? Dad gracias en todo. ¿Qué será todo? A veces podemos pasar momentos de tristeza, momentos de problema. En ahí debemos dar gracias a Dios. Hay momentos que podemos pasar de felicidad, de gozo. También dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios en todo. Pero a veces, cuando pasamos esos momentos difíciles, a veces es un poco difícil dar gracias a Dios. Muchas veces, hasta quizás podemos renegar. ¿Por qué Dios me pasa esto? Si Dios es bueno, escuchaba a veces, si Dios es bueno, ¿por qué me pasa? ¿O por qué se murió mi ser más querido? ¿Por qué se lo llevó? Muchas veces a veces no entendemos, pero en esos momentos difíciles debemos dar gracias a Dios. Otro, hermanos. El mismo 1 Tesalonicenses, vamos un poquito, retrocedemos. Capítulo 4. Dice el 4, capítulo 4, versículo 3. Dice: pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué dice? Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que debemos vivir una vida consagrada a Dios. Continuamos, hermanos. Vamos a Romanos. Capítulo 12. Versículo 2. ¿Qué nos dice Romanos? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí que encontramos, dice que debemos renovar nuestra mente. Al iniciar este año, este versículo yo meditaba y decía, y pedía a Dios, ¿no?, que mi mente sea renovada cada día, porque reconozco que el tiempo pasado, es decir, el año pasado, no estuve viviendo quizás una vida que esté al servicio de Dios. Muchas veces, uno hace decisiones difíciles, y una de ellas fue que a veces en ese momento difícil, cuando uno está quizás sin trabajo, y
muchas veces al momento de decidir no tomamos en cuenta si ese trabajo está en la voluntad de Dios o si ese trabajo nos va a dar ese tiempo de nosotros para poder, o uno mismo, para poder dar ese servicio a nuestro Dios como Él quiere. Muchas veces, por hacer esa decisión, uno se va alejando más y más. Y eso personalmente yo lo experimenté. Pero en este año dije, Señor, renueva mi mente, Señor. Que cada decisión que quizás yo tome sea bajo la voluntad tuya. Vamos a una cita bíblica más, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice, el apóstol Pablo aquí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta. Hermanos, el tiempo es tan corto, pero muchas veces uno no toma conciencia de eso. Y a veces tomamos a la ligera la palabra de Dios, nuestra consagración. Y eso no nos va a ayudar a poder crecer espiritualmente. El tiempo que resta. Dice la palabra del Señor que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Entonces, hermanos, en síntesis, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir de esta manera, dice. Debemos vivir en santidad, apartado del pecado. Otro, dando gracias a Dios en todo momento. Reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. Otro, dando testimonio a Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo resolver las preguntas que hicimos al inicio? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿O qué auto debo comprarme? Etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces uno se pone a pensar. Y en esto quiero hacer presente, ¿no? Yo muchas veces cuando en ese momento difícil uno se va a buscar a Dios, orar, o a veces uno en ese momento dice, Señor, ¿qué palabra o qué pasaje puedo meditar? Es desesperación. Pero muchas veces, hermanos, y lo digo delante de ustedes, muchas veces es muy cargoso con nuestro siervo. Yo lo digo de manera respetuosa. Yo a veces cuando tengo que tomar decisiones difíciles, una vez que he orado, meditado, siempre tengo esa confianza al pastor de preguntar, de darle ese consejo, decir, pastor,
esto quiero hacer, ¿qué me dice usted? Y el pastor con la sabiduría que Dios le da, a veces esos consejos me han ayudado. Entonces, la voluntad de Dios, para responder, dice, la voluntad de Dios es lo que tú quieras, es lo que nosotros queremos. ¿Y dónde podemos encontrar en el pasaje de Salmos? Vamos, por favor, Salmos. Quizás la respuesta es, como que no convence, quizás no. Vamos a Salmos. Salmos, capítulo 37. Dice, versículo 4, dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué nos dice? Deleítate asimismo en Jehová. ¿Qué será deleitarse? Es alegrarse, gozarse en nuestro Señor. ¿Y qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él pondrá el que pedir lo que agrada a Dios, que sea dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, el querer humano, el desear, muchas veces no está dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos deleitamos en Dios, Él pondrá ese sentir, el qué pedir. Muchas veces uno está pidiendo quizás lo material, pero tiene esa duda, no está tan seguro. Pero cuando nosotros nos deleitamos, Dios va a poner ese qué pedir que conviene, que esté dentro de la voluntad de Dios. En conclusión, yo creo que añadiendo, la voluntad de Dios es la prioridad en la comunión con nuestro Señor, tanto en la lectura, en la meditación y en la oración. En Mateo 6:33, que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, quiero concluir con una oración. Cerramos los ojos, por favor. Bendito Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo que tú permitiste, Señor, de abrir tu palabra. Padre Santo, tu palabra ha sido, Señor, expuesta, Señor. Señor, creo que tú has hablado, Señor. Me has hablado a mí mismo también, Señor. Padre Santo, y a su tiempo dará su fruto, Señor. Guarda, Señor, a tu congregación, a tu pueblo, y ayúdame también, Señor, a poder levantarme cada día más y más, Señor. Santo eres, Señor, bendito eres tú, Señor. En el bendito nombre de Jesús, amén.